diferentes lugares traman historias. Según el filósofo y crítico literario Svetan Todorov, la elección entre poseer la verdad y renunciar a buscarla no agota todas las posibilidades que se abren frente a nosotros. En este sentido, se puede ser consciente de que no se posee la verdad y, sin embargo, no renunciar a buscarla. Por supuesto, ello resultaría posible incluso cuando hablamos de temas políticos, cuya relación con la verdad no es regularmente indiscutible. Así, por ejemplo, en la época electoral, los ciudadanos pueden procurar guiarse por la verdad, el razonamiento, incluso los escrúpulos morales y elegir al mejor candidato, aun cuando en anteriores comicios la decepción haya sido grande. Esto es lo que, en resumen, les toca realizar ya en la segunda vuelta a los franceses este domingo, para conversar sobre la segunda vuelta en las elecciones de Francia y su trascendencia, no solo para ese país, sino también en toda Europa. Nos acompaña vía telefónica desde La Paz Alfonso Mancilla, abogado y experto en política exterior. Muy buenos días, Alfonso, y gracias por estar una vez más en el programa. Enrique, muy buenos días, un placer estar contigo de nuevo y un saludo a toda la audiencia de Radio Oriental. Partamos con un acercamiento histórico-social. Francia es el país del siglo de las luces, de Voltaire, Diderot, de la revolución y su gran aporte a la idea de contar con derechos que sean reconocidos a cualquier persona. Sin embargo, es también el país del terror político, de la concentración del poder monárquico. No nos encontramos en consecuencia con una línea que carezca de sobresaltos en su historia, aunque habría que subrayar que desde la Quinta República, pues no nos hallamos ante peligros profundos acerca de la democracia y su desestabilización. Sí, mira, sobre eso, lo más importante aquí para ver la segunda vuelta, sin entrar en mucha referencia histórica, es entender cómo el señor Macron ha logrado igualar ese estridente discurso de la señora Le Pen, pero en este caso, el señor Macron ha usado una pasión sin ninguna vergüenza por la unidad continental y el multiculturalismo, contrastando con la señora Le Pen, que era euroescéptica, y es una señora que está haciendo toda su campaña con un lenguaje anti-refugiados. Ahí es donde se ven las dos Francias profundas. Y esa Francia de Le Pen no comenzó con ella, sino que tiene antecedentes. Su padre, que durante varios años estuvo como el máximo representante del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, ya el año 2002 había logrado estar en una situación similar, enfrentando en ese momento en segunda vuelta a Jacques Chirac, y como se indicaba, jamás haciendo un ocultamiento o moderación de su discurso. Él hablaba con la franqueza preocupante, sin lugar a dudas, si uno tiene escrúpulos democráticos, que ha caracterizado, y es el mismo tono combativo y sin ninguna clase de dulzura que todavía hoy se mantiene en esa línea, y como se indicaba, que ha prácticamente contagiado también a otras personas a fin de preocuparse por el crecimiento de la popularidad de esos planteamientos. Yo creo que incluso ahora es peor. Si hacemos un pequeño análisis histórico, el señor Le Pen llegó a la segunda vuelta con una desventaja del 18 al 82% en comparación con Chirac. Eran unos números muy grandes, unas distancias muy diferentes de salvar. Y ahí estaba realmente predestinado al fracaso el señor Le Pen. En cambio ahora su hija, la señora Le Pen, con un discurso mucho más, se podría decir, moderno, pero en los mismos términos, ha llegado a ser en varias partes de la campaña la primera fuerza de votación. Y está pronosticado ahora para la segunda vuelta que obtenga el 40%. Entonces, esta capacidad que tiene la derecha, la extrema derecha, de empezar a moldear su discurso para ser un poco más agradable sin subvertir sus temas, es un gran peligro para Europa. En esa Francia que en su momento había despertado dudas respecto al fortalecimiento de la Unión Europea, y uno de los temas que han sido esgrimidos por Le Pen con el propósito de incrementar su respaldo electoral son las críticas, ¿no?, fundamentalmente al tema del euro, a la integración, al territorio en común, porque se está planteando que todo eso resultaría perjudicial no solo desde el punto de vista de la economía, sino también desde la perspectiva de la seguridad.
seguridad. Y una vez más, esa idea de seguridad vuelve a tener presencia en las elecciones, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en lo referente a los ataques que llevan la marca del terrorismo. Exactamente. Has tocado dos temas muy importantes. Uno es la seguridad y el otro es la economía. Déjame empezar por la economía. La señora Le Pen tiene la idea y tiene sobre todo la convicción de que saliendo del euro va a ser un país mucho más fuerte, grande, estable, y no va a permitir que los tomates españoles o las lechugas suizas llegan a invadir el mercado y la Francia se convierta de nuevo en un gran país productor y tengan la propia seguridad asegurada. Pero aquí es donde los franceses se han dado cuenta que en la modernidad en la que viven necesitan del euro, porque el euro significa que tienen la posibilidad de un mercado de 500 millones de personas, y si vuelven al franco, habría en cierto modo una explosión de los tipos de interés, del déficit, de la deuda, y la moneda se devaluaría y habría una fuga de capitales. Entonces, por suerte, mucha gente ha entendido que el euro es una de las mejores partes que tiene Europa y la economía es lo más importante para el día a día. Entonces, ahí es donde la señora Le Pen ha medido mal sus cálculos y ha logrado abstraer a cierta parte de la población para que no voten por ella en ese motivo. Y entrando en el otro motivo, la seguridad en sí se conforma como una de las principales arterias del quehacer político francés y sobre todo europeo, porque bien sabemos que ha habido varios atentados, hubo en la sala Bataclan hace no mucho casi una centena de muertos. Hace poco en los Campos Elíseos hubo un tirador que empezó a disparar. Hace un par de meses en el sur de Francia un islamista radical se subió a un camión y empezó a atropellar a la gente. Todo eso es muy importante para entender ese multiculturalismo que se defiende, esa idea de que es imperioso mantener la unidad de Francia con la relación hacia el mundo exterior y a todas aquellas personas que pertenecieron en alguna época al imperio francés y fueron parte de las colonias. Toda esa gente es la que promueve, en cierto modo, ese odio a lo diferente, ese miedo a contraer ciertas reivindicaciones por el carácter de las personas. Y ahí es donde la señora Le Pen juega sus mejores cartas. Estamos conversando con Alfonso Mancilla, abogado y experto en política exterior, sobre las elecciones en Francia. Mauricio Mendívil te saluda. Alfonso, luego de un debate encendido en medio de acusaciones, argumentación, propuestas, críticas, según los diferentes medios han dado por ganador al señor Macron, ¿cuáles han sido las propuestas y aquellos elementos que se puede destacar de este candidato? A ver, lo primero, para hablar directamente sobre Macron, es un candidato político que es Nobel en esta larga y tortuosa andada que es la política. Hay que comprender que su partido en March, tiene un año de vida y que él como político ha sido la única trayectoria que tiene es haber sido ministro de Economía durante 2 años del actual presidente Hollande. Ahora, este señor Macron tiene una gran capacidad para armar espacios, para saber consensuar, porque formar un partido de carácter nacional en un año y llevarlo al primer lugar es una acción muy loable y merece, en cierto modo, mucho respeto. Y él se ha presentado a sí mismo como un candidato antisistema, que sabe jugar con el sistema, porque él viene de una experiencia bancaria, él era banquero, es lo que le critican también los del Frente Nacional. Él tiene esa experiencia en los bancos, y él se presenta a sí mismo como eso, como un outsider, no figuraba antes en el ambiente político, y es una nueva opción, y forma una coalición diversa. Eso, todo enmarcado, se muestra como una renovación generacional. Si llega a ser claro, va a ser el presidente más joven desde la era de Napoleón y tiene un nuevo estilo que en el fondo representa las aspiraciones de los jóvenes europeos, donde hay una menor carga ideológica y donde hay menos compromisos políticos,
pero hay mucho más intención de eficacia económica. La Francia que ustedes... Dime, perdón. Siga. Y te decía solamente que de ahí nace el punto débil, donde a él se lo ve, por ejemplo, como el representante no del pueblo francés, sino de las clases altas, ni siquiera de las medias, sino es como un snob que se presenta a sí mismo capaz de representar los valores de la industria francesa. Hace poco hubo un meeting en una fábrica de electrodomésticos al norte de París, y los propios trabajadores empezaron a gritar en el meeting del señor Macron: ¡Viva Le Pen, presidente! Fue un bochorno completo. Y eso demuestra cómo las clases trabajadoras no apoyan esa idea de Macron. La Francia que usted defiende no es Francia, le dijo Le Pen a Macron. ¿Qué pudiera cambiar en Francia si los ciudadanos se decantan por apoyar a Macron en estas elecciones? Siéndote sincero, yo no creo que cambie mucho. Yo creo que la idea de Macron es hacer una sociedad un poco más inclusiva, y esa inclusión de la sociedad es donde se va a intentar construir ciertos aspectos, sobre todo económicos, de beneficio a la sociedad, a las nuevas generaciones, a aquellos que intentan conseguir su primer trabajo, que acaban en la universidad. En esos aspectos se va a intentar hacer algo, pero en la visión general de Francia no creo que cambie mucha la cosa, porque ya forma parte de una gran unión, y esa unión tiene ciertos límites que no pueden ser sobrepasados por los presidentes. ¿Qué pasa con el tema no solo de Francia, sino de Europa, ya que estamos todavía viviendo tiempos electorales? Se presentarán posteriormente los comicios en Alemania, ya se dio un acontecimiento de estas características en Austria, donde igualmente nos topamos con discursos incendiarios, radicales, que colocaban el acento en la lucha contra la inmigración y, por supuesto, en materia económica, adoptando posturas relacionadas con el proteccionismo. Este fenómeno no es aislado, sino que, por lo visto, se repetirá en otras circunstancias electorales, y merece también la consideración, no solo por la importancia de Europa, sino también por la estabilidad en la comunidad internacional. Así es. Estamos hablando sobre las elecciones de Francia y de Austria. Si empezamos por Austria, el candidato actual es el señor Hofner, que en las elecciones del 2012 obtuvo apenas un 12% de votación. Ahora, en las últimas elecciones, ha obtenido un 46%. Y ese es lo más radical. Si la señora Le Pen parece radical, ese señor Hofner es más radical todavía. Él aboga por la expulsión inmediata de los inmigrantes, él aboga por la construcción de una valla perimetral en la frontera, en toda la frontera. Él aboga por salir del euro, por convertir a Austria en un país que sea, en cierto modo, con algunos tintes del nacionalsocialismo alemán de los años 40. Y en Alemania, por ejemplo, la situación es un poco más estable. Los alemanes han aprendido bastante después de la Segunda Guerra Mundial, y el problema que tiene Merkel ahora no es solamente la derecha, sino la socialdemocracia, ese partido que se ha hundido en Francia, que en Francia, después de poner al presidente en Holanda, ahora están rondando el 6% de voto. Bueno, llegaron a sacar el 6,3% de voto en esta elección. En Alemania, el partido radical se llama Alianza para Alemania, Allianz für Deutschland. Esa Alianza para Alemania no está del todo enraizada en la cultura popular. Entonces, por suerte, Alemania, como motor europeo, está mucho más tranquilo en ese sentido. Pero, sin embargo, lo que se ve en Alemania es una explosión de los crímenes contra las personas. En el año 2016 hubo reportes de 10 crímenes de odio al día. En el año, 10 crímenes de odio al día. Eso significa que la gente que sale a la calle es mucho más inseguro de lo que era hasta hace pocos años. Y sobre todo es mucho más inseguro para esas minorías que representan
en cierto modo, una diferencia básica en la cultura alemana. Alemania tiene más de 80 millones, Francia tiene 66 millones por ahí. Entonces, en esos países, el porcentaje de inmigrantes está alrededor del 9%. Y a pesar de que en números no es mucho, en la vista en las calles, en la sociedad, es grande y mucha gente se siente fuera de la idea de que su país era tal o cual otra cosa. Ahora ven un multiculturalismo que mucha gente no entiende del todo y lo ven como una amenaza, y es ahí donde está el problema. Y es ahí entonces donde surge la posibilidad de que estos grupos que se consideran radicales, extremistas, puedan incrementar su respaldo electoral y que hasta el momento no sirve, por ejemplo, como consuelo, subrayar la victoria que se ha obtenido en Austria, en Países Bajos o en otras naciones, ya que no pasa por concluir de manera anticipada que ha terminado esta suerte de ola, que no continuará creciendo y que en consecuencia ya no hay que concentrar tanto nuestros recursos en el análisis de esa situación. Por el contrario, como se ha visto en esa revisión concreta en el caso de Francia, si hace varios años llegaba con un porcentaje menor el Frente Nacional a la segunda vuelta, en este año lo ha hecho con una participación mucho más importante y no se agota todo en indicar que se triunfará en la segunda vuelta y será consagrada la opción más sensata, porque hay una participación parlamentaria, hay otras autoridades públicas que van a responder a esos fines y naturalmente eso merece una vigilancia permanente. El problema entonces pasa por qué sucederá en lo venidero y no con la conformación de una derrota que es importante pero que no es definitiva, peor todavía cuando hay estas circunstancias propicias para la demagogia y el miedo, la inseguridad genera también estas secuelas. Claro que sí. Ese es el gran problema. Está tocando el punto crucial de todo, la visión hacia un futuro cercano de cómo va a ser la situación. El problema no está en que ahora la señora Le Pen gane o no, el problema está en las próximas elecciones, si la economía sigue de la misma manera, si las aspiraciones de la gente, si la guerra en Medio Oriente, si las colonias de Francia siguen igual, ¿cómo va a ser esa victoria de Le Pen? Ese es el miedo que se empieza a vislumbrar ahora, porque no te olvides que todas las olas siempre tienen una cresta y caen, pero yo personalmente no creo que estemos en la cresta de la ola del populismo. Yo creo que más bien es algo que se va a sostener en el tiempo. Es una ola que no es como esas olas de surf que de repente caen y se rompen y llegan a la costa, sino más bien es una ola que lenta e imperceptiblemente sube y empieza a constatar ciertos niveles que ya son alarmantes. El 46% en Austria es bastante alarmante. El Brexit en el Reino Unido y en Francia está subida del 18% del padre al 40% de la intención del voto a la hija. Son números que en el fondo llaman a una moderación extrema en otras partes, porque no existe una política general para aplacar este tipo de populismos. Ese es el problema. El problema es cómo tratar este problema conjuntamente en Europa, no solamente en los países, porque lo que está en juego es la Unión Europea, lo que está en juego es esa visión que se llegó a hacer desde el Tratado de Roma del 57, desde la caída del muro de Berlín en el 89, esa idea de la libertad de circulación de mercancías, de servicios, de personas, de capital. Todo eso se ve como algo que está a punto de resquebrajarse y romperse, porque no te olvides, por ejemplo, que en Francia la división bipartidaria que había se ha deshecho en 4 ramas. Por un lado está la señora Le Pen y por un lado está el señor Macron, pero también está el señor Mélenchon, que es de los populistas de izquierda. Entonces, no hay que descartar la posibilidad de que muchos de estos populistas de izquierda prefieran votar a la señora Le Pen que votar al señor Macron. Muchos ya han decidido que van a votar
por quien diga su conciencia. Y el propio partido ha asegurado que que los miembros del partido son libres de votar por quien quieran y no tienen por qué votar por Macron. La propia Iglesia no ha salido a defender el voto de la misma manera que lo ha hecho, por ejemplo, la comunidad musulmana en favor de Macron. Que la propia Iglesia no se decante por un u otro candidato es en cierto modo una muestra de debilidad de muchas instituciones, en este caso de la Iglesia, como la que sostiene y pega a la sociedad en general. Entonces todos estos pequeños resquebrajamientos forman una corriente que hacia el futuro es bastante peligrosa. Muchísimas gracias, Alfonso Mancilla, abogado, experto en política exterior. El día de hoy hemos hablado sobre las elecciones en Francia. Muchas gracias por este contacto telefónico. Arturo, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.